jamón. Así que para el tratamiento crónico es complicado. Y para las ampollas no están muy disponibles, ¿verdad? Bueno, hablamos de neurolépticos. No sé si nos dé el tiempo de terminar esto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hablar bien de la farmacología de la psicosis, ¿verdad? La psicosis. Estamos hablando de personas psicóticas. ¿Qué es la psicosis? Generalmente es una patología psiquiátrica, una enfermedad psiquiátrica grave. Grave. ¿Por qué grave? Porque tienen trastornos de no diferenciar la realidad de lo irreal. Pueden matarle a una persona, asesinarle, y no saben si es cierto o si es mentira lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Os advogados falam sobre isso, né? As defesas se baseiam nisso, estava fora de si, matou. Lo más difícil de esto es que es difícil diagnosticar, ¿no? Es difícil diagnosticar. Porque no hay serología, no hay algún tipo de dato laboratorial que te diga, mira, tiene psicosis, ¿verdad? Es más bien un diagnóstico psiquiátrico que es muy cerrado, ¿verdad? Existen protocolos de diagnóstico, ¿verdad? Pero de igual manera son no muy concluyentes. Bueno, entonces, personas que no saben si es cierto o si es irreal lo que están viviendo, no discriminan la realidad de la mentira, tienen planicie afectiva. Es una característica también de la psicosis, principalmente de la esquizofrenia, ¿verdad? No sienten placer, no sienten sentido de recompensa. ¿Qué es el sentido de recompensa? Por ejemplo, usted estudia farmacología mucho, ¿verdad? Día y noche, rinden bien y posteriormente se sienten bien satisfactoriamente porque dieron fruto a su esfuerzo. Ese es el sentido de recompensa. Una persona psicótica, esquizofrénica, no siente esa recompensa. No siente nada, ¿verdad? También, otra característica que no deja de ser grave es que tiene alucinaciones. Ve cosas que no existen, escucha cosas que no existen y huele cosas que no existen, ¿verdad? Entonces, los síntomas alucinatorios, la planicidad afectiva, ¿verdad? Y la discriminación o la no discriminación de lo real con lo irreal da síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque estos fármacos nos ayudan para tratar los síntomas positivos, o sea, esas personas que ven cosas o personas muertas, ¿verdad? Para eso va a funcionar. Sin embargo, hay síntomas negativos que son generalmente la alogia, la anodinia, ¿verdad? Que es, no habla, no se relaciona con el entorno, ¿verdad? Eso es importante que vigilen en el paciente, que indaguen para ver si realmente estamos frente a una psicosis o no, ¿verdad? Y también lo que es el sentido de afectividad, de relacionamiento social aplanado, no hay relación social, ¿verdad? También tiene sentimientos, digamos, malignos, de autolesión, ¿verdad? De suicidio, ¿verdad? Ideas realmente oscuras, ¿verdad? Eso no nos ayuda a esto, los neurolépticos. Bueno, los neurolépticos nuevamente aparecen en 1950 al 56, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se descubrieron en base a la interrupción de la dopamina, ¿verdad? De la dopamina. Esto es muy importante que equilibren, porque tanto el exceso como el defecto de dopamina produce enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Produce enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, el defecto de dopamina produce Parkinson. El exceso de dopamina produce esquizofrenia, psicosis, manía, produce bipolaridad, ¿verdad? Produce bipolaridad. O sea, estamos en un desequilibrio. Tenemos mucha dopamina, malo. Poca dopamina, también es malo. Entonces hay que tener un equilibrio. También es importante que si tratamos uno, pueda aparecer el contrario. Por ejemplo, si tratamos
la esquizofrenia y la psicosis, puede aparecer Parkinson. ¿Verdad? Bueno, entonces hablamos de fármacos que comúnmente se denominan antipsicóticos porque tratan la psicosis, anteriormente neurolépticos, y antes de ser neurolépticos se llamaban tranquilizantes mayores, ¿verdad? Porque son los más potentes en cuanto a calmarle a la persona, ¿verdad? Le relajan. Bueno, tenemos los típicos y los atípicos, y esto es inversamente proporcional a la lógica, porque los típicos son los antiguos, son los menos efectivos, los menos potentes y con muchos efectos adversos. Sin embargo, los atípicos son los nuevos, los que tienen mejor cinética, los que tienen menor riesgo de efectos adversos y son más potentes, ¿no? Bueno, aparece la loxapina, clotiapina, clorpromazina, que son antipsicóticos típicos, 1950, ¿verdad? Y los atípicos que tienen mayor relación con receptores neurológicos, como la clozapina y la famosa olanzapina, ¿verdad? También aparece ya la risperidona y la quetiapina, ¿verdad? Que se utiliza mucho la quetiapina, principalmente para dormir, y es un antipsicótico, ¿verdad? Es un antipsicótico. Bueno, causan menos efectos extrapiramidales. Y ustedes saben que en la semiología de evaluación neurológica, o sea, ustedes se aproximan a un paciente para evaluar la neurología, tienen síntomas piramidales y extrapiramidales, ¿no? Los síntomas piramidales son cuando las vías motoras piramidales se afectan. Normalmente se decusan en la parte talámica o infratalámica, cambian de vía, ¿verdad? O sea, que si tengo una lesión piramidal izquierda, mi repercusión va a ser derecha, ¿verdad? Derecha. Y ahí ya analizamos el área de Broca, Wernicke, si hay trastorno del habla, es izquierda, ¿verdad? Bueno, tiene signos piramidales. Hay signos que tienen que evaluar. Por ejemplo, Babinski, ¿verdad? Y lo que a mí me importa ahora que sepan es el tono muscular, ¿verdad? El tono muscular. Ahí, para evaluar tono, tienen que flexionar el miembro ustedes, o sea, el explorador, el semiólogo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es agarrar el brazo y llevarlo hacia el antebrazo, hacia el brazo, ¿verdad? Entonces buscamos si esto está duro o está blando, literalmente, ¿verdad? Si es un piramidalismo, porque se dañó la vía piramidal por un ACV hemorrágico, ¿verdad? Normalmente viene bien, pero al retirar se opone. Fuerza, hay tono aumentado y de repente libera. Ese es piramidalismo, ¿no? Se llama signo de la navaja. No sé si conocen la navaja antigua que primero hace fuerza y de repente recontra peligrosa porque se suelen cortar, ¿no? Entonces tiene que hacer una fuerza y después libera. También se llama fenómeno de liberación. Ahora, si es un extrapiramidalismo, que generalmente afecta la vía nigriostriatal, el paciente va a estar rígido y va a ir venciendo por tramos, que se llama signo de la rueda dentada, ¿verdad? O del engranaje, porque parece un engranaje, y eso es evidente. Normalmente el paciente tiene que estar rígido, duro, pétreo, ¿no? Tiene poco movimiento, ¿verdad? La región cervical dura. Entonces eso es en cuanto a evaluación del extrapiramidalismo y piramidalismo. El objetivo principal justamente es ver las vías extrapiramidales, ¿verdad? Y tenemos la clasificación de los neurolépticos típicos o antiguos, ¿verdad? Aparecen las fenotiacinas. Bueno, tenemos las alifáticas, que la primera droga fue la clorpromazina, que hasta hoy se sigue utilizando la clorpromazina. Es un fármaco de referencia para expresar la potencia de antipsicótico, o sea, es nuestro fármaco ejemplar dentro del grupo de fenotiacinas o típicos, ¿verdad? Luego tenemos las piperidinas, que es la tioridacina, que causan menos efectos extrapiramidales. Las piperacinas, como la flofenacina, que también está disponible,
pero tiene mucho más efectos extrapiramidales. Y vamos a ver cuáles son los efectos extrapiramidales que ustedes van a observar. Potente. Por lo tanto, cuanto más potencia, más efecto antipsicótico, pero lastimosamente paga el precio del extrapiramidalismo. Tiosantenos, ¿verdad?, no son muy utilizados en un cambio de posición química de nitrógeno en la posición 10 por carbono. Y el grupo de análogos de dibenzoazepinas, que dice que son antipsicóticos tricíclicos con una posición de anillo central en el de 7 componentes, ¿verdad? Después tenemos las butirofenonas, que es el antipsicótico muy potente que ejerce acción más prolongada, y este es el grupo muy importante, al igual que yo le compararía con el diazepam, porque se utiliza para las crisis psicóticas agudas. Y para tener una psicosis aguda no es necesario que tengan una patología neurológica psiquiátrica. Por ejemplo, vimos muchos casos en la urgencia, esto se ve mucho en la urgencia, ¿verdad? Por eso la urgencia es una ruleta rusa. De repente está tranquilo la guardia, de repente es un desastre, ¿verdad? Una vez vino una chica joven, tenía una indumentaria con escasa ropa, ¿verdad? Venía de un antro, de un boliche, de una discoteca o como quieran llamarlo, y de repente se volvió loca, literalmente loca, dicen sus amigos, porque venía y todo, tenía 15, 16, 17, 18 años. Ella era 23, creo que tenía. De repente se levantó, gritó y empezó a correr a alta velocidad alrededor del hospital, ¿verdad? Le estábamos mirando, ya dio como 3 vueltas, ¿verdad? Le dio una psicosis aguda, ¿verdad? Le dio una psicosis aguda. ¿Y qué utilizarían ahí? No es una crisis ansiosa, es una psicosis, ¿verdad? Haloperidol. Haloperidol es el fármaco más indicado para este tipo de eventos. Ustedes evalúan, es una psicosis, ¿verdad?, y realizan haloperidol. También está el droperidol, pero ese no se usa muy a menudo. Bueno, entonces la moraleja es que las drogas como cocaína, heroína, LSD, más LSD, y también lo que es lo que son los neuroexcitadores, ¿verdad?, pueden generar crisis psicóticas, ¿verdad? También lo tóxico como el alcohol, la intoxicación aguda por alcohol o la abstinencia alcohólica puede dar psicosis, ¿verdad? Puede dar psicosis aguda. Entonces ahí es donde entra el fármaco más potente de vida media más larga, primitivo, típico, que es el haloperidol. Normalmente usamos una vía invasiva que es intramuscular. Ustedes van a ver cómo el paciente se duerme y se tranquiliza en segundos, ¿verdad? Funciona mágicamente eso. También. Bueno, después tenemos el grupo. No, estos son fármacos potentes. Nosotros tuvimos, normalmente son seguros, entre comillas. Seguro me refiero a que no va a producir depresión respiratoria, pero tuvimos casos que deprimió tanto que estuvo al borde de la intubación, ¿verdad? Producen mucha depresión del estado neurológico, ¿verdad? Por eso son tranquilizantes mayores, ¿verdad? Son tranquilizantes mayores. Después tenemos el grupo número 5, que es de difenil butilpiperidinas, que son más prolongados y retardados, flupireno y el penfluridol, que también está disponible, y el grupo de la molindona, que son indolonas, y acá aparece un grupo, el 7, que quiero que tengan mucho en cuenta, que son las benzaminas, que seguramente ya conocen, ¿verdad? Hola. ¿En dónde tengo que firmar? Bueno, este grupo son del grupo de antieméticos, ¿verdad? Metoclopramida, seguramente les suena, ¿verdad?
Metoclopramida, droga original, Plasil, Sanofi, Adventis, la clevoprida y la cisaprida, que se usa mucho como procinético para mejorar la digestión, antinauseoso, antiemético, ¿verdad? Antiemético. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Muy bien, extrapiramidalismo, da mucho de extrapiramidalismo. Sai da lancha, sai Exactamente. ¿Dónde te voy a acá? ¿Así nomás? E aí, acho que lunes, 27, a gente arrecada os alimentos e vai levar na sexta. Ah, bueno. Viernes pode, né? Viernes sí, de mañana. Dale, dale. Bueno, justamente metoclopramida. En teoría, estos fármacos actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos, que también están involucrados en las náuseas y en los vómitos. En las náuseas y los vómitos. Este es el con más efecto adverso de extrapiramidal, la metoclopramida. ¿Verdad? En teoría, según la literatura, dice 3%, o sea, de 100, 3 van a tener efectos extrapiramidales, pero puede llegar a ser más. ¿Cómo pueden aumentar eso administrando rápidamente? En bolo, pero da una sensación de extrapiramidalismo terrible, inquietud, acaticia, ¿verdad? de oral também. Bueno, lo viaoral es un poco más, ¿verdad? Un poco menos. Que eu tive, só que na época eu não sabia ainda, porque eu achei que era um vinho, tomei mais um. Até hoje. Então, mas juro, tomei, eu não sabia disso, mas tomei mais um achando que era. Ah, tomaste más de uno. Mais um. Eu não sabia disso, depois que eu descobri que era esse. Assim até hoje. Una vida media muy larga. Bueno, y esto es interesante porque se usa mucho, esto es económico y seguramente ustedes ven más que nosotros porque nosotros no usamos Plasil. ¿Qué usamos de Plasil? Indufar. ¿No tiene marca? Ah. Bueno, pero no es Plasil. Plasil pues es el original. Y si es el original, mucho más efecto, ¿verdad? Entonces acá yo creo que no funciona muy bien nuestra metoclopramida, pues no vemos mucho efecto extrapiramidal, ¿verdad? Y me dijo algo una compañera de ustedes que trabaja en lactancia. Vamos a ver que normalmente la dopamina, ustedes saben, más o menos vamos a hacer para que ustedes se acuerden de esto. Bueno, está el hipotálamo, ¿verdad? El hipo acá atrás y la hipófisis. Bueno, normalmente el hipotálamo libera dopamina constantemente en ustedes, siempre y cuando no estén embarazados, ¿no? Se libera dopamina, pero de manera perpetua en el hombre y en la mujer no gestante. De este modo, la hipófisis neutraliza la producción de prolactina. Esto está cancelado. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos metoclopramida, domperidona o a un antipsicótico que va a bloquear la dopamina por inhibir el receptor D2 hipotalámico? Va a liberarse la prolactina, ¿verdad? Y puede haber galactorrea, tanto en hombres como en mujeres no gestantes, ¿verdad? Puede aumentar y puede haber ginecomastia, de repente secreción láctea. Entonces puede haber esta complicación. Entonces me dijo, ya que sabemos esto, nosotros le dábamos metoclopramida a las gestantes que no tenían lactancia y funcionaba. Solamente que algunas salían corriendo, como dijo ahí Keiro. Se excitaban y le daban extrapiramidalismo y se iban, agarraban a su criatura y corrían, ¿verdad? Sí, así me contó, ¿verdad? Entonces, da ese efecto de extrapiramidal. Da ese efecto de extrapiramidal. Y esto es fundamental porque vamos a hablar mucho de ello, ¿verdad? Bueno, otros heterocíclicos,
aparecen ya los de última generación. La risperidona, por ejemplo, se usa muchísimo, ¿verdad? Que es un potente antagonista de receptores triptaminérgicos, que son serotoninérgicos, como el 5-HT2, ¿verdad? 5-HT2. Y esta es nuestra clasificación: fenotiazina, principalmente clorpromazina, flufenacina, está disponible. El del butirofenona, que es el haloperidol, y el droperidol. ¿Verdad? Los tiosantenos y la loxapina, que es de benzoxacepinas, ¿verdad? Bueno, y después tenemos los neurolépticos típicos, que vamos a hablar básicamente de ellos. Ejercen su acción principal. Se demostró que el principal lugar donde se neutraliza la psicosis es el D2 específico, porque hay D1, D2, D3, D4, D5, D2. Actúan a nivel dopaminérgico D2, ¿verdad? Y son eficaces para los síntomas positivos: alucinaciones visuales. También hablamos de delirio. Delirio es justamente un síntoma positivo. Alucinaciones, delirios, ¿no? Delirio. ¿Y qué es delirio? Existen varios tipos de delirio. Grandeza, ¿no? Se creen muy importantes, ejecutivos, dioses del Olimpo, pero no coincide eso con la realidad social, ¿no? También lo que es delirios místicos, ¿no? Hay personas, pero eso hay que analizar, ¿verdad? Personas que están en la iglesia, exageran y llevan al límite lo religioso, ¿verdad? A tal punto que distorsiona ya. Eso es delirio, ¿verdad? Entonces hay que analizar. Hay muchos casos de exageración, ¿verdad? Los extremos religiosos. No digo solamente religión, cualquier tipo de religión, ¿verdad? O incluso religiones inventadas. Bueno, y también uno de los más frecuentes es el delirio de persecución, ¿verdad? Siente que le persigue a alguien, a veces la policía, algún tipo de agencia extraña. Incluso se hizo muchas películas de eso, ¿verdad? Que realmente nadie no le perseguía, pero según él sí, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto funciona y nos aclara síntomas positivos, no negativos. No funciona para los síntomas negativos como anedonia y alogia, que son aplanicia afectiva y no habla, no se relaciona, ¿verdad? Bueno, tiene muchos efectos adversos, sobre todo los extrapiramidales. Y vamos a analizar cuáles son los síntomas extrapiramidales. Bueno, el grupo de fenotiazina, ustedes ven, acuérdense de este prototipo, generalmente tienen muy mala farmacocinética. Si bien se absorben bien por vía oral, tienen alta unión proteica, altísima, que llegan hasta el 99%. Y la absorción es lenta e irregular. De todas formas, alcanza un pico máximo de más o menos 3 horas en promedio, 2 a 4 días. Y nos dice también que los alimentos antiácidos y anticolinérgicos, café y té, pueden interrumpir su absorción. La biodisponibilidad es mala, llega al 50%, no es muy buena. Pero como son fármacos neurológicos, penetran bien el sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica, e incluso se acumulan en cerebro, que es nuestro objetivo principal. También en pulmones y en hígado. Son los 3 órganos de depósito de neuroléptico o antipsicótico. Bueno, la vida media es larga, 20 a 40 horas. ¿No? Dijimos que la unión proteica es altísima, llega hasta el 99%. Eso quiere decir que más o menos circula 1 a 2% de fármaco activo, ¿no? La mayoría de estos fármacos se metabolizan por hígado y tiene doble metabolización, oxidación y glucoronización por ácido glucurónico vía citocromo P450. O sea que esto nos recuerda que hay que tener cuidado con la insuficiencia hepática, ¿no? Con la insuficiencia hepática. Bueno, la eliminación. Son eliminadas no 100% por riñón, sino la mitad. Normalmente la mitad se orina, por vía renal, y la otra mitad por heces. De igual manera, no se indica en insuficiencia renal.
Bueno, en orina dice que secreta solamente una fracción mínima del fármaco sin transformar. La mayoría se transforma. En este caso llega hasta 1 al 6% sin transformación metabólica. Esto es importante recordar dónde actúan receptores dopaminérgicos. D2. D2. Estos son los primitivos. Y solamente actúan sobre D2. No actúan 5-HT, no actúan muscarínicos. Y tienen 3 vías de injerencia. La nigroestriatal, que es la principal, donde se produce dopamina, ¿verdad? Que es el centro de, digamos, nigroestriatal, acá tenemos, que es el centro de movimiento. Es el lugar donde principalmente se afecta en el Parkinson, ¿verdad? En el Parkinson. Entonces, ¿cuál es la vía que se afecta en el Parkinson? La nigroestriatal, que está al lado del tálamo. Al lado del tálamo. Y bordea los ventrículos laterales, son bien centrales. Ustedes pueden ver en una resonancia magnética como en un Parkinson eso está decapitado, no tiene, hay una atrofia, ¿verdad?, de la sustancia nigra. Bueno, entonces aparecen los síntomas extrapiramidales como parkinsonismo. ¿Qué diferencia entre enfermedad de Parkinson y parkinsonismo? La enfermedad, hay una degeneración neuronal, hay una atrofia cerebral, ¿verdad? Es irreversible. Sin embargo, en el parkinsonismo es algo similar al Parkinson, generalmente por efecto farmacológico. ¿Quién? Antipsicóticos. Los antipsicóticos. Y pueden de cualquier tipo, incluso los de última generación, pueden provocar parkinsonismo. Solamente que estos son los que producen más, son más potentes, porque bloquean solamente el D2. Bueno, la limbocortical es donde nosotros queremos actuar, que es el poder antipsicótico, ¿verdad? Justamente encontramos el efecto antipsicótico, el tranquilizante, el que le calma al paciente. Y la tuberoinfundibular, que al ser bloqueada tiene efectos antieméticos y produce hiperprolactinemia, que acá está nuestro mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo se produce la prolactina? Bloquea D2, disminuye la dopamina y se libera o se autoriza la producción de prolactina y secreción de leche. Bueno, ¿para qué usamos? Puede utilizarse en casos psicóticos, principalmente estados esquizofrénicos. Recuerden que solamente funciona para los síntomas positivos, ¿verdad? Delirio, alucinaciones visuales, auditivas, etc. También funciona para la psicosis tóxica. Por ejemplo, esta chica que le intoxicaron con alguna droga rara, ¿verdad? Funcionaría muy bien un antipsicótico. ¿Qué tipo de antipsicótico? Haloperidol, ¿verdad? Psicosis maníaco-depresiva también, ¿verdad? Estas personas, es importante recordar que solamente funciona para el periodo maníaco, no para la depresiva, porque la depresiva justamente es el tratamiento antagónico de esto. Las personas maníaco-depresivas son aquellas que de repente están con una alegría al máximo, felicidad, se ríen, hacen chistes, bromean, están felices y de repente en segundos se hunden, ¿verdad? Y cambian a un estado de tristeza, depresión profunda, llanto, ¿verdad? Y de estar riendo se está llorando, pero bruscamente. Estamos hablando de segundos, no días después, ¿verdad? Eso es maníaco depresivo y es un evento psiquiátrico. También las demencias, que generalmente son enfermedades degenerativas del cerebro, principalmente las seniles, y estados de agitación, inquietud. No, depende de qué fase esté, ¿verdad? Para la fase maníaca, si está muy excitada, a tal punto que está tirando las cosas, está rompiendo, está golpeando a alguien, ahí le aplicas, ¿verdad? Y del evento depresivo ya después te encargas de combatir eso. Del evento depresivo, porque acá lo que nos preocupa más es la etapa excitatoria, ¿verdad? Que llegan a tal punto que tiran las cosas, que tiran algo, ¿verdad? Se vuelve... En ese punto se refiere, ¿verdad?
¿Qué hora es? Tampoco inquieta a un compañero. Bueno, en quienes hay que tener cuidado, incluso se contraindican enfermedad hepática porque el metabolismo hepático. Esto no podemos permitir que se acumule mucho, ¿verdad? Porque son depresores. Por supuesto, en el Parkinson no le vamos a dar. ¿Por qué? Porque es un generador de Parkinson y va a empeorar los síntomas, ¿verdad? También enfermedades renales ya graves, cardíacas, pulmonares, hematológicas, porque tiene tendencia a producir granulocitosis también. Y depresión grave del sistema nervioso central, lo que dijimos. En personas con depresión, no solamente depresión mayor, sino depresión del sistema nervioso. Y vemos, estos son los síntomas extrapiramidales que vamos a esperar en todos los antipsicóticos típicos. Aparece el parkinsonismo, que ustedes saben que el Parkinson se caracteriza por una rigidez, ¿verdad? Se endurecen, ¿verdad? Se endurecen y no pueden hacer un movimiento normal, están totalmente pétreos, a tal punto que para caminar tiene un signo semiológico de lejos, ustedes pueden diagnosticar. Es una marcha corta, no sé si vieron ya, por la calle o por algún lugar, una marcha tipo salteada pero muy corta. ¿Por qué? Porque está todo rígido, está rígido. Normalmente se inclinan un poco hacia adelante, ¿verdad? Eso diferencia de la marcha parkinsoniana, que es pequeña, de la ataxia, que tiene que ampliar su superficie porque están en vértigo, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, no, ese es ataxia, ese es parkinsoniano, ¿verdad? Bueno, en este caso el parkinsonismo se produce por un efecto adverso de un fármaco, no por una enfermedad degenerativa. Rigidez, ya vieron la rigidez de rueda dentada, si ustedes quieren puede comprobar eso, ¿verdad? Y van a encontrar duro el brazo, ¿verdad? Cara de jugador de póker, poker face o fase de máscara, ¿verdad? No tiene ninguna expresión. Usted nos dice está triste, está feliz, está deprimido, está excitado, nada nos expresa en su cara, ¿verdad? Otro, creo que dice ahí, ¿verdad? Aparición no dice realmente. Marcha, lenguaje, esto también me olvidé decirle, los síntomas positivos son también la falta de coordinación de ideas. No piensa coherentemente un paciente psicótico. Y de repente te está hablando de farmacología antipsicótica y de repente te sale con el fútbol de ayer. No coincide, no sigue un hilo informativo. Entonces tiene una distorsión de lo que piensa, ¿verdad? Entonces esos son síntomas que ustedes van a ir anotando para construir un diagnóstico, ¿verdad? Acaticia. Acaticia es la inquietud. Sensación de estar en movimiento constantemente. Se levanta, se sienta, se va, toma, ¿verdad? Incluso si se queda quieto, la mente igual sigue trabajando a 1000 por hora, ¿verdad? Esa es la acaticia. Acaticia. Sería una hiperactividad motora. Una hiperactividad motora. Fíjense que el famoso TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿quién está metido también en ese problema? Dopamina. ¿Verdad? También es por disminución de dopamina. En ese caso es por disminución y no por exceso, ¿verdad? Bueno, distonías agudas. A mí me confundiría distonías con disinesia. Suenan iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que las distonías son agudas, ¿verdad? Es el primer síntoma que aparece. Ustedes consumen su antipsicótico y en día siguiente ya pueden tener una distonía aguda. Que es, aparece movimiento del brazo. Bueno, ustedes están bien así, se mueve solo, ¿verdad? Se mueve solo. De repente un movimiento de cabeza ahí un poco, ¿cómo sería eso? También, pero es más movimientos groseros del brazo y la cabeza, ¿verdad? De repente, movimiento. ¿Qué te pasa, verdad? ¿Qué te pasa? O hace un movimiento ahí, ¿verdad? Le pega a alguien. Eso tienen que vigilar porque es una complicación extrapiramidal, ¿verdad?
Entonces, se van a acordar que distonía es más grosero, generalmente afecta más miembros superiores, y la discinesias tardía, porque aparecen mucho tiempo después, es más de la cara, ¿verdad? ¿Qué puede ser de la cara? Saca la lengua, pues. ¿Verdad? Saca la lengua, muerde el labio, constantemente así, o hace movimientos tipo tics, ¿verdad? De repente, opa, ¿verdad? Algo pasa acá. Entonces ustedes van a ver si es solamente cara, es discinesia, y si es movimiento tipo espasmódico, así del brazo, es distonía. Uno aparece temprano y el otro aparece tarde, ¿verdad? ¿Cuál es el que aparece más tarde de todos? Hasta años después de tratamiento, porque recuerden que esto no vamos a curar, esto vamos a tratar, lastimosamente, el síndrome de Rabbit, que es de conejo, ¿verdad? Generalmente aparece vibraciones de la boca, tipo cuando el conejo come, ¿verdad? Ese es el trastorno que aparece último, temblor peribucal, ¿verdad? Temblor peribucal. Y el peor de todos, que puede llegar incluso a la muerte en sobredosis, se llama síndrome neuroléptico maligno. Justamente vemos acá. A su vez aparece rigidez extrema. Se llama parálisis en tubo. Se queda así. Parálisis en tubo. Y también aparece fiebre, hipertermia. No estamos hablando de fiebre normal, hipertermia. ¿Y cuánto es hipertermia? Mayor a 41 grados de fiebre. Y puede haber deterioro del estado de conciencia, somnolencia, estupor, letargo, coma, ¿verdad? Puede haber también lo que es neuroléptico maligno, puede haber trastorno de deglución, ¿verdad? Espasmo, y puede llegar incluso a la muerte con estos pacientes. Puede haber muerte. O sea, consideraríamos el peor de todos y el más grave, ¿verdad? El peor de todo y el más grave. Bueno, también hay un síndrome que se llama justamente el síndrome de las piernas inquietas. ¿Ustedes ya escucharon hablar del síndrome de las piernas inquietas? No, se quedan quietos las piernas, ¿no? Pueden investigar quién tiene también implicancia en eso. Dopamina, ¿no? También la dopamina. Solamente que hay enfermedades que dan síndrome de piernas inquietas, como la insuficiencia renal crónica en su estadio final, también da síndrome de piernas inquietas, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar, por lo menos hasta la mitad vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, si asociamos con depresores, antidepresivos, antiepilépticos, ansiolíticos, van a potenciar su efecto depresor del sistema nervioso central, ¿verdad? Y pueden terminar mal. Entonces no es muy buena combinación la de otros depresores, ¿no? Depresores. Y antiácidos generalmente pueden reducir la biodisponibilidad, como siempre. Bueno, ¿qué sabemos de esto? En casos especiales como la gestación y la lactancia está contraindicado porque tiene muy buena concentración en leche materna y produce efectos antipsicóticos depresivos en el recién nacido y puede haber alteración del estado de conciencia. Entonces tienen que buscar otra opción o suspender y darle leche suplementaria, ¿no? Que es fórmula. Bueno, y las butirofenonas, que no es muy largo ya, son compuestos sintéticos potentes, muy buenos, muy útiles para la abstinencia, por ejemplo, ¿no? Para la abstinencia, para las crisis psicóticas, y aparece el haloperidol, vida media más larga, 12 a 36 horas, ¿verdad? La butirofenona de mayor uso para psicosis aguda, acuérdense de eso, crónica alcohólica y senil, porque hay psicosis alcohólica también, y hay crisis psicótica por drogas, ¿no? Por, digamos, drogas ilegales. Droperidol es famoso por usarse la neuroleptoanalgesia y anestesia, que era para la anestesia ambulatoria. Se combina con fentanilo, ¿verdad? Y estos son los efectos adversos que ya habíamos mencionado. Extrapiramidalismo, muy importante, síntomas parkinsonianos, acaticia, distonías,
Hiperreflexia también, eso es importante. Cuando ustedes le hacen la percusión del ligamento, puede ser rotuliano, por ejemplo, el área rotuliana, da una sacudida extrema. Eso es cuando hay intoxicación por neuroléptico, ¿verdad? Cefalea y vértigo. También en la conducta puede haber insomnio, depresión. En algunos casos, pero la mayoría de las veces va a confusión. Justamente pregunté hace poco, ¿cómo podemos saber si una persona está confusa? Para decir, vos estás confuso o el paciente está confuso. ¿Cómo van a saber si es confusión? Você vê se ele tem uma continuidade. ¿Cómo? Muy bien. Tienen que saber, preguntar el nombre, el lugar donde está, ¿verdad? Y generalmente el día. ¿Qué día es hoy o qué fecha es hoy? ¿Verdad? Es muy importante esto y quiero que aprendan, porque si te dice yo me llamo José, ¿verdad? Estoy en la Universidad Privada del Este, pero no sé qué día es hoy. Si uno falta, confusión. Si uno falta es confusión y baja el grado, ¿no? Baja el grado. ¿Por qué? Porque hay veces que usted le entrevista, por eso es importante la historia clínica, ¿verdad? El que vino a hacer la historia clínica puso paciente lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, y le creemos a alguien. Normalmente ya no le creemos, pero en teoría le tendríamos que creer. Entonces hizo una buena historia, pero cuando vos le preguntaste ya no se acuerda dónde vive o dónde está. Entonces bajó su escala de grado y se declara confusión. ¿De qué me sirve saber eso? Algo le pasó al cerebro. Algo le pasó al cerebro, hay que hacer tomografía, hay que investigar, no podemos dejar pasar eso, ¿verdad? Porque después ya viene somnolencia, estupor, coma, ¿verdad? Entonces es rápido la acción del médico. No es que usted no puede ser un error nomás nuestro compañero que hizo mal su historia. Entonces es importante ver lo que es el estado de confusión. Bueno, en el efecto hepático ocasionando ictericia, ¿recuerdan que ictericia era qué cosa? Muy bien, coloración amarillenta de piel y mucosa con bilirrubina mayor a 2.5, ¿verdad? La disinesia bucal, que también se llama disinesia tardía. Tratamiento prolongado y puede aparecer movimiento involuntario de la lengua, que les dije, de repente saca constantemente la lengua, medio bizarro, ¿verdad? Boca, mandíbula o cara, se mueve solo, sin el paciente inferir con su voluntad, ¿verdad? Puede haber taquicardia e hipertensión. Bueno, y acá nos dice el haloperidol, el fármaco más comercializado dentro de las butirofenonas, porque es efectivo, es seguro, entre comillas, y viene de 5 y 10 miligramos en presentación intramuscular y en comprimidos. También vienen gotas, ¿no? Bueno, y vamos a llegar hasta acá porque si no van a entrar en somnolencia profunda. Típicos. Justamente este es un ejercicio confuso, ¿verdad? Porque los típicos son los antiguos y parece ser que los típicos son los nuevos. Sin embargo, acá se invierte, ¿verdad? Al hablar de atípicos, hablamos de los nuevos, los mejores en teoría, ¿verdad? Bueno, aparecen los atípicos y tienen un mecanismo de acción más disperso, más difuso sobre receptores neurológicos, sobre receptores neuronales en el cerebro. Sin embargo, comparando con los típicos o los neurolépticos antiguos, los tranquilizantes mayores, solamente actúan sobre un receptor que es el D2, ¿verdad? El dopaminérgico tipo 2. Y gracias a ese efecto es que tiene muchos efectos adversos, ¿verdad? Principalmente lo que es rigidez, ¿verdad? Rigidez, distonía, disinesia, todos esos términos tienen que ir memorizando, aprendiendo, razonando, porque vamos a hablar mucho en el examen final de eso, ¿no? Bueno, ¿se recuerdan qué significaba distonía?
porque después vamos a volver a hablar de distonía. Tienen que tener en cuenta que distonía dice aguda, ¿verdad? Y la disinesia son tardías. Por lo tanto, ¿cuál sería el primer síntoma que aparece como complicación de un neuroléptico típico? ¿Verdad? Como un neuroléptico primario antiguo, la distonía aguda. ¿Verdad? Aguda, reciente, ahora. ¿Verdad? Es uno de los primeros síntomas que aparece como complicación de estos fármacos neurolépticos. Eso le digo para que razonen en el examen, si sale una pregunta al respecto, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los últimos? Y la disinesia. Acompañado de... ¿Se recuerdan que la disinesia era facial? ¿Verdad? Todo lo que es ojo, boca, cara, cabeza. Y también el último es rabbit, que es del conejo. ¿Verdad? El conejo. Bueno, acá nos dice, esta generación de neurolépticos se ejerce no solo por el antagonismo D2, que tiene muchísimos efectos adversos, sino reduce su efecto D2 y se distribuye más a otros receptores como serotoninérgicos, colinérgicos, ¿verdad? Y también histamínicos, ¿verdad? ¿Qué es el receptor histamínico? El H1, ¿verdad? Que está más en el cerebro, ¿verdad? Los H2 están más en el estómago, que vamos a ver dentro de poco también cuando veamos protectores gástricos. Y dice anticolinérgicos mucarínicos, ¿verdad? Ocasionan menos efectos adversos, esa es su ventaja. Por eso, eventualmente elegimos hoy un antipsicótico atípico, un neuroléptico atípico, con menos efectos extrapiramidales, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los efectos adversos extrapiramidales? Que eran parkinsonismo, la disinesia, la acaticia, la distonía, el rabbit, la rigidez, ¿verdad? Todos son extrapiramidales. En el día de mañana, ¿de qué me sirve saber eso? Para la aplicación, ¿verdad? Siempre nos preguntamos, ¿esto algún día utilizaremos? ¿Verdad? En la práctica clínica, sí, por supuesto, ¿verdad? Porque me va a ayudar a diagnósticos orgánicos, principalmente a quién. ¿Cuál es la enfermedad que produce extrapiramidalismo? El Parkinson, ¿verdad? Enfermedad de Parkinson. Bueno, ¿qué más? Como complicación de estos fármacos de pacientes que consumen, incluso pueden saber sin preguntarle al paciente o sospechar si encuentran extrapiramidalismo en una persona de 25 años. ¿Verdad? Todavía no es muy frecuente el Parkinson, pero puede ser. Pero van a pensar, posiblemente esta señora o este señor o este joven, ¿verdad?, esté consumiendo neurolépticos típicos, ¿verdad? Bueno, esa es la forma de razonar, ¿verdad?, de aplicar esto en la práctica. Y se ve mucho. Se ve mucho. Cuanto más personas traten, más van a encontrar estas cosas, ¿verdad? Bueno, si están en las unidades de salud, ¿cómo se llaman los SUS? ¿Verdad? SUS acá y acá las USF, las urgencias, lleno de pacientes, ¿verdad? Bueno, aparece dos fármacos principales, la olanzapina, que se receta muchísimo en la psiquiatría, y la risperidona, tenemos eso en el ministerio, y también la quetiapina, ¿verdad? Ese ya es más caro, ¿verdad? Pero tiene muy buen perfil farmacológico con respecto a efectos adversos y, por supuesto, resultados, ¿verdad? Bueno, recordemos, el tratamiento de la psicosis, ¿dónde está en el cerebro? ¿Qué parte es? Principalmente la sustancia gris talámica, ¿verdad? La sustancia nigro, ¿verdad? Estriatal, los ganglios basales, ¿sí? Ese es nuestro epicentro del tratamiento de la psicosis, la esquizofrenia, la manía, ¿verdad? Ahí nos ubicamos. Eso es muy importante para la neuroanatomía y la relación con los efectos, digamos, motores, ¿verdad?, pensamiento, asociación, para entender la patología en sí y cómo vamos a ver los resultados, ¿verdad?
Por ejemplo, la patología que nos sigue a continuación es el tratamiento justamente de la ansiedad. De la ansiedad. Y vamos a ver dónde se localiza el centro de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y todo eso, ¿no? Bueno, cambia un poco la farmacocinética, ¿verdad? Se recuerdan que con los antipsicóticos o neurolépticos típicos era muy dificultosa la absorción, la distribución, la unión proteica era alta, ¿verdad? Sin embargo, acá mejora la biodisponibilidad y llega a un máximo de 100%. O sea, tenemos muy buena absorción, ¿verdad? No se afecta con alimentos, otra ventaja, y su concentración máxima alcanza en 5 horas. Por supuesto, para crisis psicóticas agudas, esto no va a funcionar muy bien porque necesitamos resolver rápido el problema, ¿verdad? En ese caso, escogeríamos siempre, hasta hoy en día, al haloperidol intramuscular, preferentemente, ¿verdad? Bueno, se distribuye rápidamente hacia los tejidos, principalmente nuestro objetivo es dirigirlo al cerebro, ¿verdad? Al cerebro, justamente donde se acumula, aparte en pulmón y en hígado. Como siempre, estos son los órganos de acumulación antipsicótica. Bueno, en el cerebro alcanza 5 veces más, o sea, tiene muy buena concentración, distribución cerebral, que llega a 22 litros por kilogramo. Y nos dice también, entre 5 al 10% atraviesa la barrera placentaria. O sea, estos fármacos no estaría recomendable el consumo en gestantes, ¿verdad? Semivida 24.2 horas, 24 en promedio, y se requiere aproximadamente 7 días para alcanzar niveles definitivos. ¿Qué significa esto? Niveles de apreciación clínica de mejoría psicótica, ¿no? Mejoría psicótica. Bueno, el día que vean un paciente esquizofrénico es un poco traumatizante, ¿verdad? Un poco chocante. Realmente el papel de los psiquiatras es muy importante porque el tratamiento de estas personas son difíciles, son refractarias, ¿verdad? Doutor, pensando, né, que é complicado a gestação. Eu não me recordo de algum caso que eu tenha visto a paciente deve ficar numa situação horrível, a gestante, você não pode usar um medicamento. Claro. Aí ela fica internamente, como é que faz para ela não fazer a paciente? Depende. Si está en crisis, sí se interna. Es una indicación de internación psiquiátrica. Por eso muchas veces es difícil, es un ámbito totalmente diferente porque tomar la decisión de internarle a un paciente psiquiátrico por cuestiones cerebrales, ¿verdad? Neuromorales, es más difícil porque no es algo orgánico. Por ejemplo, no es una insuficiencia cardíaca ni no es un infarto, es algo psiquiátrico. De igual manera, se preguntan si puede comprometer la vida de su entorno o de ella misma, se interna. Y se hace tratamientos, por supuesto, muy bajo cuidado. También suele haber una entidad psiquiátrica que se llama depresión posparto, ¿no? Que suele ser gravísimo. Suele ser gravísimo, y nuevamente la dopamina está de por medio, ¿verdad? La dopamina otra vez. Bueno, el metabolismo de la olanzapina se lleva a cabo en el hígado por 2 metabolismos básicos, que es glucuronización y oxidación, que son su metabolismo. Por medio de la orina se elimina, tiene igualmente que los antiguos, que los típicos, tiene doble eliminación. Orina, y en este caso se elimina por bilis. En el caso de la clorpromacina y demás, se elimina por orina y por heces. Acá cambia a bilis, ¿no? Aclaramiento de 20 a 47 horas, litros hora. Esto sería el aclaramiento de la olanzapina. Y su vida media llega hasta 24 a 54 horas. O sea, tiene vida media larga. Esto hace que sea posible su administración de 1 por día, ¿verdad? 1 por día es suficiente para alcanzar niveles óptimos. Bueno, con respecto a su mecanismo de acción, tiene varios receptores que va a interrumpir, ¿verdad?
principalmente actúan nuevamente por la vía dopaminérgica. El centro de la psicosis se encuentra en el sistema DOPA, ¿no? O sea, para ejercer un efecto antipsicótico sí o sí tienen que bloquear la vía dopaminérgica, principalmente D2, ¿no? Pero ahí nos bloquea del D1 al D4 y tiene mayor bloqueo de 4, dopaminérgico, ¿verdad? También la vía serotoninérgica, 5-HT, se involucra mucho también en lo que es ansiedad y agitación, ¿verdad? O sea, vamos a tener control también en paralelo de ansiedad, de reacciones de hiperactividad, y muscarínicos, que son los anticolinérgicos, ¿verdad? M1 al M5, tiene una amplia distribución de bloqueo, y acá es donde aparecen los efectos anticolinérgicos, por ejemplo, sequedad de boca. La olanzapina da mucha serotomía. ¿Por qué? Porque tiene bloqueo muscarínico. Y también antihistaminérgico, H1, lo que produce mucha somnolencia. Produce somnolencia, produce sueño. O sea, estos fármacos tienen un efecto mucho más diverso, más distribuido. Bueno, se ha propuesto, dice que la esquizofrenia está medida a través de una combinación de receptores DOPA y serotoninérgicos. O sea, la forma de presentación habitual de la psicosis, que es la esquizofrenia, tiene dos receptores que están comprometidos. Serotonina, principalmente acá vemos 5-HT2A, que es nuestro receptor de la ansiedad. Para combatir la ansiedad vamos a bloquear este receptor de una manera alternativa, y también la vía dopaminérgica, ¿verdad? Bueno, en el caso de la psicosis, recuerden que es un exceso de dopamina, ¿verdad? Es un exceso suprafisiológico que va a producir estas entidades psicóticas. Bueno, también tenemos por antagonismo receptores DOPA, ya vimos específicamente la vía mesolímbica, ¿verdad? Es la que el objetivo del bloqueo para contrarrestar los eventos psicóticos, pero como es inespecífico también bloquea la vía nigroestriatal, por ejemplo, que es del movimiento, ¿verdad? De la musculatura. Bueno, como dice ahí, la vía nigroestriada o nigroestriatal, en donde aparecen síntomas extrapiramidales. Comparativamente con los de primera generación, como la clorpromacina y demás, son mucho menores. O sea, esto es mucho más tolerable, por eso es que hoy se indica más olanzapina que clorpromacina, ¿verdad? Bueno, y las indicaciones terapéuticas, ¿para qué vamos a usar una olanzapina al día de hoy? Tratamiento sintomático, se recuerdan que esto funciona más bien para los síntomas positivos, ¿verdad? Los síntomas de delirio, ¿verdad? De distintos tipos de persecución, grandeza, religioso, ¿verdad? En donde la persona siente algún tipo de persecución efímera, o sea, inexistente. También para las excitaciones psicomotrices, las acaticias, ¿verdad? Y también para las alucinaciones, ¿verdad? Alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, ayuda a controlar. Sin embargo, no funciona para los síntomas negativos, eso es importante recordar. Si está en su fase negativa, por ejemplo, depresión, tristeza, angustia, sentido de autolisis o pensamiento de suicidio, no va a funcionar nuestro antipsicótico, ¿no? Bueno, nos dice inicialmente disminuye la excitación, la agitación, ¿verdad? La agresividad, como dice ahí, hostilidad, agresividad y falta de cooperación. O sea, le controla, por eso son tranquilizantes, ¿verdad? Le tranquiliza, entre comillas, al paciente agresivo, excitado, hostil, ¿verdad? Para mantenimiento requiere dosis más bajas, o sea, ustedes controlan el evento agudo, le tranquilizan y mantienen una dosis más baja.
También para el estado maníaco. Ustedes saben que el maníaco es una etapa de excitación aguda, de felicidad extrema, ¿verdad? Y también para el trastorno bipolar generalmente combinado, ¿verdad? Combinado con un fármaco elemental litio y también con algunos anticonvulsivantes como valproato o ácido valproico, ¿verdad? Bueno, la olanzapina viene de 7.5 y 10 miligramos y la dosis inicial es de 10 miligramos día con un ajuste posterior a intervalo de 5 a 20 miligramos día en ascenso. Eso siempre tienen que recordar con los fármacos neurológicos que iniciamos dosis baja y vamos aumentando lentamente, viendo la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos evitar los efectos depresores del sistema nervioso central que se va acostumbrando lentamente, ¿verdad? Está contraindicado en el glaucoma de ángulo cerrado, que es del 5 al 10% de los glaucomas, ¿verdad? Porque puede llegar a aumentar la presión intraocular y puede producir complicaciones. Si es alérgico, por supuesto que no le vamos a dar. Y en la demencia, ¿verdad? Demencia principalmente en personas de edad avanzada, ¿verdad? En ancianos, ya en atrofias cerebrales avanzadas. Tiene efectos adversos, por supuesto. Aparecen cosas nuevas, como el aumento de peso, ¿verdad? La olanzapina produce aumento de peso. También, por ende, produce aumento del apetito. ¿Verdad? Aumento del apetito. Puede llegar a producir aumento de la prolactina por D2, pero comparativamente con los primarios, como clorpromacina o los atípicos, es menor la producción de prolactina. Somnolencia y trastorno de la marcha, que son ataxias, es lo más frecuente que produzca al inicio de la dosis, ¿verdad? Estos son muy frecuentes. Los frecuentes son la disinesia y la acaticia, ¿verdad? Que son síntomas extrapiramidales, ¿verdad? Dependiente de quién, del sistema dopaminérgico tipo 2, ¿verdad? Atiendan bien eso, armen sus esquemas mentales, ¿verdad? Para que produzca acaticia, viene de D2, ¿verdad? Dopaminérgico tipo 2. Ahora, ¿me recuerdan qué significa disinesia? Justamente es tardía, es uno de los eventos últimos que aparecen meses, años después del tratamiento. No va a aparecer rápido. La disinesia son movimientos espásticos de la cara, del rostro, de la fascia. De repente hace mueca, saca la lengua, pero de una manera muy extraña, ¿verdad? Cierra y abre el ojo, ¿verdad? Había sido un evento de extrapiramidalismo por antipsicótico, ¿verdad? La acaticia es la inquietud persistente, ¿verdad? Subjetiva u objetiva. También tiene un problema, aumenta la glucosa. Esto no le va a venir bien a quién, a los diabéticos, ¿verdad? A los que tienen prediabetes o intolerancia a la glucosa, va a aumentar la glicemia. Ese problema también tenían los corticosteroides, ¿verdad? Aumentan los triglicéridos y las transaminasas, que son las enzimas hepáticas. Y dice frecuentemente esto ocurre, o sea que hay que vigilar el ámbito metabólico en el consumo de los antipsicóticos atípicos. Bueno, puede producir eosinofilia, ¿verdad? Y la eosinofilia es algún evento patológico. Puede producir alguna enfermedad la eosinofilia. Una pregunta difícil realmente, ¿verdad? En primera instancia, nos va a confundir. Nos va a confundir porque vamos a decir este paciente es alérgico o tiene parasitosis, ¿verdad? Pero si circula eosinofilia por largo periodo de tiempo en dosis más de 15%, puede producir daño. Y aparece la esofagitis eosinofílica, la colitis eosinofílica, la carditis eosinofílica, el síndrome de Loeffler, ¿verdad? O sea, la eosinofilia no es nada benigno, hay que vigilar a los eosinófilos, ¿verdad? ¿Y por qué es peligroso? Porque tiene los gránulos. Tiene los gránulos que son en teoría antiparasitarios,
pero si supera, produce daño orgánico, que son la proteína básica, ¿se recuerdan? Principal, y la proteína catiónica mayor, que son enzimas que lisan el tejido, rompen, ¿no? Y pueden producir daño. Así que cuidado con la eosinofilia, ¿eh? Hipotensión ortostática puede producir, generalmente cuando el paciente cambia de posición, estreñimiento, se queda de boca. Y acá aparecen los síntomas colinérgicos. Al bloquear el sistema colinérgico, como anticolinérgico, antimuscarínico, va a empezar a disminuir el tránsito intestinal y va a disminuir la secreción de saliva y van a tener serostomía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es serostomía? Se queda de boca, ¿verdad? Se queda de boca. Edemas periféricos, porque puede ser edema pulmonar también. Acá dice edema, pero es edema periférico. Astenia, cansancio, fatiga y bradicardia, ¿verdad? Esto es tolerable, esto es compensable, ¿verdad? Ahora, muy poco frecuente o nada frecuente, puede producir daño muscular, puede producir rhabdomiólisis y ascenso de la creatinfosfoquinasa o CK, ¿verdad? Y también reacciones de fotosensibilidad si salen al sol. Bueno, hablamos de la risperidona, también otro fármaco muy utilizado, muy bueno, para el control de los síntomas psicóticos, principalmente de hiperexcitación, agresividad, agitación. Bueno, acá nos dice qué es lo que es la esquizofrenia de una manera más objetiva, ¿verdad? Trastorno mental complejo, realmente es muy complejo, en donde dificulta esclarecer si es real o irreal la situación que está viviendo, ¿verdad? Como le dije, eso es peligroso, porque si él se siente amenazado, por ejemplo, si él se siente amenazado, parecía lo ya vacío de esta línea acá. Falta Idamara. ¿Le duele la cabeza? ¿Qué hizo allá? Doutor, tem uma película também desse. Hay varias películas de... Interessante, tem uma mente brilhante, se eu não me engano, que é um professor, acho que até ganhou o Nobel. con el que hizo Gladiador, no me acuerdo cómo se llama, y Jennifer Connelly, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de ese? No me acuerdo, ¿no? No diferenciaba si era real o irreal. Entonces esto puede llegar a ser grave. Pensar de manera clara, no puede razonar, ¿verdad? Se perturba el razonamiento y no puede quitar conclusiones. Eso realmente es muy frustrante para el paciente. Incluso al pensar de manera no clara, habla de manera incoherente, genera un lenguaje incoherente e inentendible, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir captando estas señales, ¿verdad? Y tener respuestas emocionales normales, ¿verdad? Y acá ya toca un poco del sistema del... Se va completando la línea primaria acá. Bueno, ustedes saben que lo que es situaciones, dice, emocionales, sentimientos, ¿verdad? El que regula los sentimientos es un órgano pequeño de un tamaño de una almendra y justamente se llama amígdala, ¿verdad? Amígdala, pero no es la amígdala palatina, es la amígdala cerebral. Tenemos dos amígdalas, uno en el hemisferio derecho y otro en el izquierdo. Todas las emociones regula ese órgano, ¿verdad? Es por eso que se dice que si por algún motivo sufren daño de su amígdala cerebral, van a tener una mentalidad psicópata, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de un psicópata? No tiene sentimientos, no tiene remordimiento, no tiene cariño, amor, nada, ¿verdad? Le mató a 50 personas y no siente ningún sentido de culpa, ¿verdad?
Entonces, cuidado con las amígdalas. Bueno, también manía, bipolaridad, ¿verdad? Es una afección en el cual la persona, principalmente la bipolaridad, alterna estadios de estar muy bien, feliz, alegre, y rápidamente, pero en cuestión de segundos cambia a un estado depresivo, angustioso, ¿verdad? De llanto profundo, irritable. Esto es justamente el maníaco depresivo, ¿verdad? El maníaco depresivo. Bueno, acá nos dice, según esta clasificación, podemos dar en esquizofrenia a partir de los 13 años en adelante, la risperidona. También para manía y depresión, junto como agresividad, autolesiones. Lastimosamente estos pacientes se autolesionan, se cortan, se dañan, se golpean, ¿verdad? Y también en personas, en niños de 5 a 16 años con autismo, ¿verdad? Con autismo estaría indicado para el control de la excitación, ¿verdad? Transitoria. Está indicado, ¿verdad? Está indicado. Bueno, también nuevamente se cree que el sistema dopaminérgico está relacionado con el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Está relacionado nuevamente. Bueno, acá nos dice también que es un antagonista monoaminérgico selectivo y también tiene afinidad por los receptores 5-HT2, que es también el tratamiento de la psicosis y de la ansiedad, que son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y D2. Bueno, la risperidona se une a los receptores alfa 1 también, o sea, amplía su espectro neurológico, histaminérgico tipo 1, o sea que automáticamente va a producir somnolencia, va a ser un hipnótico, ¿Y qué hipnosis? La capacidad de producir o inducir el sueño. Bueno, a pesar de la risperidona ser un potente antagonista D2, produce menos depresión de la actividad motora comparativamente con los de la primera generación. ¿Ya? En 1950 aparece la clorpromacina. E inducción de catalepsia. ¿Qué es catalepsia? Es un colapso total. ¿Ya? Exactamente. Catalepsia no se mueve, entra en una rigidez, falta de movimiento, falta de estímulo, pero el paciente continúa con signos vitales, ¿verdad? Continúa con signos vitales, eso es muy importante. Bueno, se absorbe completamente. A partir de los atípicos o los nuevos, mejora mucho la farmacocinética y se absorbe muy bien por vía oral, alcanzando concentraciones máximas en 1 a 2 horas. Comparativamente con la olanzapina es más rápido, ¿verdad? O sea, hasta ahora yo me quedaría con risperidona. Y es más, utilizamos risperidona para estos casos. Bueno, alcanzan estabilidad, o sea, control total de la patología excitatoria un día. A las 24 horas ya alcanza su pico máximo. Y niveles estables de 9-hidroxirrisperidona alcanzan 5 días, 4 a 5 días después de la dosificación inicial. O sea, se complementan otra vez con su metabolismo paralelo. Bueno, se distribuye rápidamente, alcanza concentraciones óptimas en plasma, se une a la albúmina y acá dice su índice de distribución es 1 a 2 litros por kilogramo, ¿verdad? Esto a nivel orgánico. Y su principal dirección es el cerebro. Bueno, su unión proteica es 88%, baja un poco para 99% de clorpromacina y su tiempo de vida media es 3 horas. Bueno, una semana después de la administración, el 70% de la dosis se excreta por orina, o sea, alcanza concentraciones estables por largo periodo de tiempo y tienen metabolismos, o sea, eliminación distinta. Risperidona, 9-hidroxirrisperidona, representa el 35 a 45% de la dosis. El resto se elimina por metabolitos inactivos. Bueno, y acá está, ¿para qué usamos? Es un fármaco muy bueno para el tratamiento de la esquizofrenia, tratamiento agudo, porque alcanza concentraciones rápidas, o sea, a las 1 hora ya vamos a tener un efecto. Y tratamiento de mantenimiento.
También en la adolescencia, de 13 a 17 años, está indicado en la esquizofrenia, según nuestra clasificación de DSM-4. Bueno, y acá dice también monoterapia, incluso solo podemos administrar a corto plazo en los episodios maníacos, ¿verdad? Principalmente maníacos, no depresivos, ¿verdad? También en la excitación por trastorno bipolar y en niños y adolescentes con esta enfermedad, de 10 a 17 años. ¿Verdad? Bueno, en combinado con litio y valproato es una muy buena combinación para el tratamiento de la bipolaridad. Se recuerdan que el ácido valproico, aparte de ser anticonvulsivante muy bueno, usado en niños más de 2 años y en adultos, es un muy buen fármaco para la bipolaridad. Bueno, contraindicado, ¿en quiénes nos vamos a dar esto? Tenemos que analizar qué es el fármaco. Es un depresor del estado de conciencia, es un depresor del sistema nervioso central, ¿verdad? Puede inducir rigidez, o sea, en Parkinson ya no va a estar muy bien indicado, ¿verdad? En ancianos, en atrofia cerebral, ¿verdad? Debilitado, insuficiencia renal o hepática, hay que tener cuidado por riesgo de hipotensión ortostática. E interacciones. Antagonizan el efecto levodopa, por supuesto, ¿verdad? El tratamiento de levodopa carbidopa es del Parkinson. Y si le estamos dando antiparkinsoniano a una persona porque tiene Parkinson, esto va a exaltar los fenómenos parkinsonianos. También la carbamazepina dice que disminuye los niveles plasmáticos y acción antipsicótica, o sea, no sería muy buena combinación risperidona con un anticonvulsivante tipo carbamazepina, ¿verdad? También las fenotiacinas, que son nuestros antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos y algunos beta bloqueantes, pueden aumentar la concentración de risperidona. ¿Y qué perjuicio esto causaría? Mayor depresión del estado de conciencia, mayor somnolencia. Y nos dice, también es difícil llegar a esto debido a que el medicamento es considerado muy seguro en el ámbito de la psiquiatría. Es difícil. Los comunes son generalmente insomnio al principio. Luego puede llegar a producir somnolencia, pero al principio da trastornos del sueño, agitación, ansiedad y cefalea, ¿verdad? No es muy llamativo, no es muy grave sus efectos adversos. Ahora, los poco comunes que podemos apreciar en el consumo de la risperidona, y suele ser complicación a largo plazo, pasa del insomnio a la somnolencia. Estar constantemente con tendencia al sueño, fatiga, cansado, ¿no? Como dice ahí. Falta de concentración, déficit de atención, ¿verdad? Constipación, más por los efectos mucarínicos. Dispepsia, ¿qué es dispepsia? Una sensación de molestia epigástrica, ¿verdad? Náuseas, vómito, dolor abdominal. Hasta ahora muy inespecífica. A partir de acá se complica priapismo. Puede provocar priapismo. ¿Saben lo que es priapismo? ¿Priapismo? Bueno, van a saber qué es priapismo. Es generalmente la erección sostenida y dolorosa, sostenida y dolorosa, no controlable, ¿verdad? O sea, involuntariamente el pene se descontrola, ¿verdad? Y puede llegar a producir trastornos vasculares graves, así que tienen que solucionarse eso rápido, ¿eh? Priapismo, disfunción eréctil es lo contrario, ¿verdad? Va a tener fracaso en las relaciones intersentimentales, ¿verdad? Y disfunción eyaculatoria, incluso puede llegar a la anorgasmia, ¿verdad? No puede llegar al punto máximo orgásmico. Incontinencia urinaria, no controla el esfínter,
se orina todo por él. Rinitis, eritema y otras reacciones alérgicas. En el hombre es muy complicado, hay que vigilar esta parte urológica. Bueno, eventos adversos y tóxicos en lo que es cerebrovascular, en ancianos es peligroso, ¿verdad? Con psicosis relacionada a demencia. En demencia no se indica, puede empeorar los cuadros de demencia. Hay que vigilar igualmente que la olanzapina puede llegar a producir hiperglicemia y exacerbar los síntomas de diabetes, ¿no? Síndrome neuroléptico maligno, muy raro. Se recuerdan que produce fiebre, estupor, ¿verdad? Rigidez extrema, que puede llegar incluso a la muerte. Pero muy poco frecuente con lo que es antipsicótico atípico. Y la disinencia tardía, que ustedes ya saben que es los movimientos faciales espasmódicos, irregulares, extraños, ¿verdad? Bueno, en caso de intoxicación, si hay una sobredosis con risperidona, ¿verdad? Puede llegar a somnolencia profunda, sedación, taquicardia, hipotensión y síntomas extrapiramidales, principalmente rigidez. Se vuelve duro el paciente, ¿verdad? Se vuelve duro el paciente y adopta una posición gatillo de fusil similar al del tétano, ¿verdad? Al del tétano. Bueno, ¿qué más? Tratamiento en caso de intoxicación. No tiene un antídoto. No hay antídoto, así que estamos en problema. Esta sería una muy mala opción en caso de intoxicación. Lo que hay que asegurar es una vía aérea, o sea, intubarle, ¿verdad? Intubarle al paciente si es necesario, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? El año que viene, si todo marcha bien, ¿verdad? Vamos a dar lo que es intubación orotraqueal. Tiene indicaciones muy precisas. Les cuento una historia rápida. Esta semana, en la sala tuvimos una abuela, una señora anciana ya, tuvo un ACV hemorrágico, bien parieto occipital, pequeño, no tenía muchos síntomas neurológicos, pero un día me fui en la recorrida a primera hora y la encontré intubada ya. Estaba intubada con un ciclador al lado. Me dijeron, doctor, tenía Glasgow 3. Imagínense, Glasgow 3, coma profunda allá en el fondo, ¿verdad? En el submundo de los Glasgow estaba mi paciente. Y me pareció muy injustificable, porque la lesión era pequeña. Puede ocurrir que sangre enorme llega a un Glasgow bajo, pero no me parecía correcto. Bueno, para colmo, se le consiguió terapia intensiva y los familiares no querían que vaya. El tipo quería que se muera la paciente. Imagínense, no quieren familiares de ese tipo, ¿no? No quería que se le haga más nada y que llegue el fin de la señora y que le lleven a su casa, ¿verdad? Bueno, justamente para hacer lo contrario hicimos todo lo que teníamos que hacer para tratar de recuperarle. Iniciamos a suspender la sedación que tenía encima. Se despierta la señora y se le extuba, como si nada. Incluso mejoró su estado de conciencia. ¿Cuál fue el error? El error fue hacer una mala inspección neurológica. Hicieron una mala escala de Glasgow y le intubaron incorrectamente a la paciente, ¿verdad? Le intubaron incorrectamente. Puede ser que hizo una hipoglicemia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces casi le mataron a una señora y sus familiares colaboraron más con la... Quería que se muera más rápido la señora. Seguramente había algún terreno ahí, algún elemento material que querían cocinar. Pero ahora la señora está más viva que nunca, ¿verdad? Está más viva que nunca. Para colmo me peleé con mi médico de guardia que le quería seguir sedando a la paciente. ¿Y cuánto tiempo le vamos a sedar? 1 año, ¿verdad? Hay que ver si se despierta o no. Se despertó y resucitó la señora, ¿verdad? Resucitó. Mis residentes son un peligro. Terrible. Me aseguró que era Glasgow 3, ¿verdad? Y no coincide, ¿verdad? Bueno, entonces, asegurar vía aérea es muy importante con criterio. Eso tiene que tener
pero impregnado en su cerebro cuáles son los criterios de intubación, ¿verdad? Glasgow menor a 8, ¿verdad? Hay que saber hacer la escala de Glasgow, tienen que estar bien entrenados, porque si hacen un punto hace la diferencia, ¿verdad? Hay veces que no le evaluaron bien y da 7, había sido tenía 12, casi ya le intubaron al paciente, ¿verdad? Entonces asegurar vía aérea es muy importante. Vamos a ver, Glasgow menor a 8, paro cardiorrespiratorio de indicación sí o sí, si el paciente paró se le intuba, ¿verdad? Protección de vía aérea es un poco peligroso, ¿verdad? Oxigenación y ventilación adecuada, o sea, tenemos que asegurar una buena perfusión pulmonar de aire, de oxígeno, y se deberá considerar lavado gástrico, ¿no? Lo que podemos hacer es lavar el estómago, el famoso lavado de estómago. Se le coloca una nasogástrica rápida, 1 litro de suero, y luego al declive para que pueda salir todo lo que ingirió, ¿verdad? El problema es que la risperidona generalmente viene en gotas, y esto no sé si nos va a dar mucho tiempo para recuperar, ¿verdad? Y después del lavado, administrar carbón activado para bloquear. Este es el antídoto universal, siempre y cuando le alcanzan a tiempo. Por ejemplo, el paciente tomó ahora y se fue a la urgencia, van a alcanzarle todavía. Pero después de 3 horas, ya se fue ya, ¿verdad? El carbón ya no va a hacer más nada. Otro problema que encontramos muy habitualmente es que encontrar carbón activado es muy difícil. No se vende. Y pueden hacer con el carbón, se hace con carbón eso. El carbón para cocinar churrasco. Con ese se hace. Negro también es. ¿Ya vieron ya carbón activado? Acá no hay. Acá no hay. Bueno. Lo que pasa es que nadie lo no utiliza. Entonces, ¿para qué van a vender algo que no se utiliza? ¿Por qué no utilizan? Porque no saben para qué se utiliza. Bueno, y esto es los efectos secundarios, ¿verdad? Ya hablamos de la distonía, para que se recuerden, distonía aguda. Acuérdense por favor de aguda, es ahora, espasmo de músculo de la lengua, cara, cuello y dorso. Esto es dorso, ¿verdad? De repente hace espasmo del brazo, ¿verdad? Si es brazo, si es dorso, es distonía. Y disinesia es solamente la cara. ¿Cuánto tiempo aparece? 1 a 5 días del inicio. O sea, rápidamente aparece la distonía, ¿verdad? Es por antagonismo dopaminérgico agudo. La acaticia es la inquietud subjetiva o objetiva, con ansiedad o agitación, ¿verdad? Una persona que no está quieta, está inquieta, está constantemente en movimiento, ¿verdad? 5 a 60 días desconocido por qué ocurre. Parkinsonismo, que era bradicinesia, rigidez, ¿verdad? Temblor en reposo, etc. Marcha arrastrante de pajarito, ¿verdad? 5 a 30 días. Este tarda un poco más en aparecer, ¿verdad? Y el neuroléptico maligno, que es el peor de todo, aparece tiempo después, ¿no? Semanas, meses después, y puede persistir por días. Es el peor efecto adverso, incluso mortal, que pueda ocurrir en un síndrome neuroléptico, ¿no? Acuérdense de eso. ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más rápido? Distonía. ¿Cuál es el más grave? Síndrome neuroléptico maligno. Díselo maligno, ¿verdad? Soy yo el malo, ¿verdad? Y el más tarde, aparte de la disinesia, es el Rabbit, ¿verdad? Meses o años después, temblor peribucal. Empieza a temblar la boca, ¿verdad? Temblar la boca como cuando come el conejo, por eso es Rabbit, ¿verdad? Y curiosamente, el único que da esto es los neurolépticos. No hay otra patología que produce Rabbit. Y por último, la disinesia tardía, que es disinesia bucofacial, raramente coreatetosis o distonía generalizada. Raramente dice, todos son movimientos automáticos, no mediados por la voluntad. O sea, se empieza a mover la cara automáticamente, principalmente la cara, ¿verdad? Bueno, meses a años después.
Bueno. Vamos a tener un receso o continuamos.